Ahí estamos. Hola a todos, hoy vamos a tener una entrevista muy especial con un invitado que es un amigo, yo les diría. Así que te doy la bienvenida, Emiliano, y voy a pasar a presentarte, ¿sí? Bueno, les cuento que Emiliano es licenciado en Educación Física por la Universidad Nacional de La Matanza y es especialista en Gestión Educativa y magíster en Educación por la Universidad de San Andrés. Emiliano, digamos, entre distintas actividades es docente de la Universidad Nacional de Hurlingham, y algunos datos que me interesaría destacar es que fue uno de los representantes por nuestro país ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas en el 2012, y durante este año, digamos, en este año ha sido designado como uno de los referentes de educación inclusiva para América Latina y el Caribe por UNICEF. Así que bueno, Emiliano es un entendido en la materia y vamos a aprovechar para hablar con él y tocar algunos temas que vamos a ver en este tema justamente, que tiene que ver con los actores, concretamente las personas con discapacidad. Así que bueno, Emiliano, nuevamente gracias por esta entrevista y vamos a arrancar con la primera pregunta, que sería: ¿qué es la discapacidad? ¿Quiénes son las personas con discapacidad? ¿Cómo se han concebido históricamente las personas con discapacidad y cómo se las concibe hoy? Bueno, antes que nada, hola a todos y todas. Gracias, Mariano, por este ratito de conversación. Espero poder estar a la altura de las preguntas que me haces. En principio, la primera es bastante compleja y larga, digamos. Uno puede hacer un recorrido fraccionado e histórico, como lo propone Agustina Palacios, en términos de modelos de discapacidad y su concepción, de la prescindencia, del modelo médico y del modelo social. Entonces, decir que a lo largo de la historia las personas con discapacidad fueron teniendo distintas consideraciones. En un primer tiempo podríamos resumir y decir que eran aquellas consideradas improductivas y que se las podía prescindir de estar en la sociedad, por la cual se las tiraba de un monte taigueto, se las ocultaba en monasterios y se las autorizaba en algunos casos a mendigar. Históricamente las personas con discapacidad, bueno, las primeras que por vía legal, de acuerdo a determinadas menciones, en Inglaterra eran las únicas posibilidades de mendigar en las calles. Si algunas otras personas hacían lo mismo y no tenían discapacidad, entonces eran llevados o eran detenidos por los actores policiales de esos tiempos. Eso dentro de lo que sería un marco de prescindencia o no productivo. Para esas concepciones, las personas con discapacidad específicamente eran aquellas que no eran productivas para la sociedad y que debían ser ocultadas, acalladas y hasta en algunos casos exterminadas, ¿no? Después tenemos otra situación puntual que podría uno leer y decir: las personas con discapacidad son aquellas que pueden ser explotadas por la industria médica para ser corregidas o curadas, y entonces una vez sí corregidas o curadas, poder aportar a la sociedad como cualquier otro ciudadano. Y a partir de ahí, de ese modelo médico de fines del siglo XIX, uno podría decir que las personas con discapacidad son todas aquellas que pueden ser explotadas por la industria médica con el único fin de supuestamente ser curados, corregidos y o normalizados. Y después tenemos un tercer momento que es considerado cercano al primer Tratado de Derechos Humanos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, como aquellas personas que, debido a determinadas barreras que presenta la sociedad, no pueden llevar adelante el plan de vida que eligieron para sí mismos. Entonces, a las personas con discapacidad se las conoce como aquellas a las que la sociedad de alguna forma le impone determinadas barreras, y que, producto de su situación personal,
no pueden llevar adelante su propia biografía, su propia historia, y es la sociedad en este último caso la que de alguna manera debe mejorar la relación con las personas como para que cada uno pueda escribir su biografía personal. Eso en términos muy generales, espero que te haya servido. Seguro. Mira, aprovecho sobre esta última visión o esta forma de concebir a las personas con discapacidad en base a la convención. ¿Qué nos podrías decir respecto a la diferencia entre deficiencia y discapacidad? En realidad, haciendo una lectura de lo que yo entiendo y de mi historia personal, la diferencia es que la deficiencia es un producto interno o orgánico, funcional, en donde cada uno de nosotros de alguna manera, si entendemos al cuerpo orgánico como un conjunto de acciones particulares y individuales de cada cuerpo para sostener la vida, si algún órgano no funciona de la manera que se espere que funcione, se considera a ese órgano o a ese cuerpo interno como deficiente. Y en cambio, me decías, en relación con el modelo social, perdón que me olvidé ahí, Sí, ¿cuál sería la diferencia con la discapacidad? y la diferencia con la propuesta que hace la Convención de la temática de discapacidad es que esta relación, entre comillas, eh, que propone un órgano con funcionamiento diferente, tiene que ver con una propuesta del entorno de afuera y no interna. Quiere decir que no es lo orgánico lo que me pasa y que produce una discapacidad, sino que justamente al toparme con mi singularidad propia, en la sociedad encuentro barreras que no permiten que yo pueda avanzar, que no pueda, como dije antes, escribir biografía, y esas barreras, de acuerdo a la lectura, no se atribuyen muchas veces a lo social, sino al orgánico funcional de cada una de las personas. Es decir, como en mi caso personal, no puedo correr como se esperaría que corra, porque tengo un diagnóstico de parálisis cerebral, lo orgánico funcional dice que no puedo correr. Ahora, si voy a nadar a la pileta, yo utilizo la palabra correr como cualquier persona y yo corro en el agua o corro cuando esquío. ¿Sí? Esa interpretación social hace que muchas veces las dificultades queden plasmadas en el afuera, pero se adjudiquen a una cuestión interna, deficiente y personal. Y acá se me aparece una frase muy interesante de Fernando Pessoa en términos del orgánico que tenía que ver con justamente el hacer cooperativo y conjunto, que es muy importante, que dice, si el corazón fuera consciente de su hacer solidario, se pararía. Y en estos tiempos en donde necesitamos un hacer colectivo, solidario, para enfrentar esta situación pandémica que estamos atravesando, aparece lo orgánico social como poco consciente de la responsabilidad de todos. Bueno, lo mismo pasa un poco en este modelo social que habla de discapacidad, ¿no? Hay una conciencia social de todos que tiene que emerger para que cada uno pueda hacer lo que quiera hacer dentro de la sociedad que vivimos. Aprovecho, Emiliano, a preguntarte desde este modelo médico, esta visión médica de la discapacidad, desde esta visión social, que muchas veces aparecen ciertos eufemismos, es decir, ciertas palabras, términos como suavizados para hacer referencia a la discapacidad, como capacidades diferentes, como especiales. Quiero aprovechar para mostrarte, compartirte ahora un párrafo, un texto, y preguntarte cuál es tu opinión y a partir de ahí poder conversar un poquito sobre eso. Así que voy a Vale. compartirte una placa para que la veas vos y obviamente todos los alumnos. Dame un segundito. A ver.
Avísame vos, confirmame si te estoy compartiendo bien la pantalla. Sí, ahí logro ver. Ahora espero ver la placa. Y ahí te comparto esta frase que te la voy a leer, que es Dale. de un libro digamos, de dos personas que son los referentes en España, digamos, o algunos de los referentes sobre el deporte adaptado. Integran, de hecho, el Comité Paralímpico de España, y en uno de sus libros, que es Actividades Físicas y Deportes Adaptados para Personas con Discapacidad, tienen esta frase un poco polémica que te invito a opinar. Dice: por tanto, consideraremos como especial a todo aquel colectivo que se encuentre apartado de la norma en cuanto a sus condiciones físicas, fisiológicas o sociales. Dicha situación podría ser tanto temporal como permanente, condicionando en muchas ocasiones el desarrollo evolutivo y madurativo del sujeto, amén de su propia calidad de vida. En función de esta plaquita, yo te pregunto, Emiliano, ¿qué es ser especial? ¿Qué es estar dentro de la norma o ser normal? Es bastante, digamos, por un lado irrisorio y por otro lado triste, que según dice ahí la placa, esto fue escrito o publicado en 2012, o sea, hace bastante, relativamente pocos años, y que tengamos que salir a hablar de estas cuestiones. En principio, la norma una puede significarla a que las personas no somos normales, somos normativas, hacemos reglas para poder romperlas. Ahora, también puede significarla, como en algún momento hemos conversado, a alinearse a un reglamento, a un modo estándar de cumplir determinado tipo de cosas, ¿no? Más en términos deportivos. Entonces, usando el costado más propio de la educación física de rendimiento, diría que ser especial también puede ser considerado alguien que tiene un mayor reclutamiento de fibras musculares que otra persona al momento de levantar una pesa. ¿Sí? Esa persona, si bien puede cumplir con los parámetros de reglamento, es especial porque su función orgánica, de acuerdo a esta definición, se va para otro lado y tiene un promedio mayor de reclutamiento de tipo de fibras musculares para poder en algún punto levantar peso. Ahora, yendo más al hueso y a la propuesta de la placa que vincula a personas con discapacidad, es un eufemismo para hablar de las personas con discapacidad en relación a una desviación, lo cual me resulta bien darwiniano y bien en algún punto hasta casi eugenésico, ¿no? Porque si uno recorre la historia de la humanidad, los que primero murieron, si tomamos esta definición, ante determinadas atrocidades, eran los especiales, los que de alguna forma en particular se desviaban de la norma. Como dije en la primera respuesta, los que eran arrojados de alguna forma a un monte, los que no eran considerados ciudadanos y parte de la sociedad por ser improductivos, eran los especiales, los que definen en algún punto esta presentación. Ahora, tomándola en el mejor de los sentidos posibles, haciendo un gran esfuerzo, uno podría decir que para esta gente que escribió esta barbaridad en 2012, los especiales son aquellos que ellos tienen dificultades para nombrar. Que ante el encontrarse con esa realidad, con esa situación singular, con esa persona puntual, existe una dificultad para nombrar aquello que veo, por lo cual en vez de decir que tengo una problemática puntual, digo que esa persona es especial. Eso en términos más filosóficos. No sé si he logrado responder a tu pregunta. Más que responder, abrís otras preguntas. Creo que de eso se trata esta charla. Lo que me intriga y te pregunto es, ¿qué sería estar dentro de la norma? Y lo pienso, digo, en el ámbito del deporte, ¿qué sería estar dentro de la norma? Y entiendo que sería dejar de ser considerado especial en algún punto, ¿no? Y poder cumplir
estrictamente con ese reglamento. Yo recuerdo que cuando me fui a inscribir al profesorado de educación física, cuando ya estaba por graduarme de licenciado, después de cuando iba a iniciar un conflicto que me llevaría más de 10 años para ser profesor de educación física, una de las cosas que me dijeron, bueno, pero anotate al profesorado y cumplí con el curso de ingreso, que el curso de ingreso tiene una serie de pruebas físicas y de cuestiones médicas que uno tenía que cumplir. Si vos cumplís con el curso de ingreso y con lo que nosotros pedimos en las pruebas físicas, entonces vas a ser considerado un estudiante de profesorado de educación física. Lo que me estaban diciendo en ese punto es, si cumplís, si estás dentro de la norma, entonces podés ser nominado de la manera no especial, de la manera en la que todos somos nominados. Y estar dentro de la norma tiene que ver con eso, con cumplir ciertos parámetros que otros imponen para no ser nominado de una manera que tiene menos valor social, ¿no? Preguntémonos cuántas de estas personas que nosotros podríamos denominar como con capacidades especiales están empleadas, tienen vidas dignas, hacen lo que quieren, y preguntémonos cuántas de estas personas que no están nominadas de esa forma están empleadas, tienen vidas dignas, hacen lo que quieren. Y vamos a ver que esa denominación es mucho más profunda y conlleva muchas más cosas que la sola expresión en sí. La semana que viene vamos a hablar con Carolina Ferrantes y digo ahí, aprovecho una frase de ella que es como una ciudadanía de segunda clase. Sí, y yo digo, de segunda clase privilegiada. De segunda clase es privilegiada. Vamos a ver si no es solo de segunda clase, sino que es una ciudadanía desclasada para mí en particular. No tiene clase social. Y en ahí aparece el periplo, o lo que dice muchas veces Ceroles, o lo que decía, que las personas con discapacidad transitamos muchas veces, o sea, nos movemos aproximadamente en tramiteríos, entre idas y vueltas, un 60% más de lo que lo hacen las personas sin discapacidad para los mismos trámites. ¿Por qué? Porque estamos desclasados, no sabemos a qué lugar pertenecemos. Pero bueno, eso es una interpretación mía que se vincula al movimiento, ¿no? Que paradójicamente, para conseguir lo que necesito, a pesar de que en mi caso singular tengo una dificultad neurolocomotora, una problemática neurolocomotora, me tengo que mover más que supuestamente los que se pueden mover sin esa problemática. Y ahí está el hecho mismo en sí contradictorio de la falta de pertenencia de clase, ¿no? Pero bueno, es una interpretación que estoy haciendo y que me pareció importante como ilustrativa. Bueno, me parece importante destacar que después obviamente lo vamos a trabajar nosotros en el seminario, que estas normas que aparecen, digamos, que van a definir quién sería especial y quién sería normal dentro del deporte. Más que normal hay otro término que se usa mucho en el deporte, que lo habrás escuchado, que me parece bueno decirlo acá. ¿Quién sería especial y quién sería convencional? Sí. Pareciera que estas normas no son, digamos, una serie de creaciones, de acuerdos sociales, de reglas que hemos puesto en un momento determinado, sino que parece que son naturales, o sea, de la propia naturaleza humana, del deporte, de la sociedad, como que existieron desde un primer momento. Mira, me hiciste acordar un hecho de cuando fui competidor en natación y fui a primer mundial en Mar del Plata, y me acuerdo que había un competidor que tenía discapacidad intelectual, pero que nadaba tan bien que lo habían clasificado en otra categoría que no tenía que ver con las personas con discapacidad intelectual. Y entonces estábamos reunidos ahí con los nadadores y qué sé yo, y de las categorías. Y este chico se acercó al grupo nuestro y
y no me permitían conversar con él. Yo me ponía a conversar o lo quería sumar a la conversación de grupo y no aparecía él en la conversación. Los mismos actores me decían, no lo sumen, porque él no es como nosotros. Y lo que pasaba ahí es que claramente lo humano en términos sociológicos genera sus propias convenciones. Y en esa convención, y nosotros tenemos el paraguas que nos da la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, hoy seríamos los convencionales, seríamos muchos más las personas con discapacidad que aquellos que no las tienen. Y lo que pasa es que en términos personales y históricos del deporte, entre comillas, adaptado y demás, la palabra convención aparece atada a no especial, a no adaptado. ¿Sí? Es un acuerdo que ya sabemos cómo se hace sin necesidad de que nadie me explique. Y entonces, lo convencional parece que es lo que no requiere explicación alguna. En cambio, cuando aparecen todas las otras palabras, aparece la necesidad justamente por eso tus preguntas, quizás, de definir qué es lo especial, qué es lo normal, ¿no? Pero todo eso se pone de alguna forma en juego cuando lo convencional o el acuerdo entre partes convencional deja de serlo. Ahí aprovecho y ya voy para otra pregunta. Digo, hablando de estos acuerdos o convenciones sociales sobre cuál sería la norma, qué sería lo normal, qué sería lo especial, uno de estos acuerdos que se plasma, digamos, en el saber científico, porque obviamente que el conocimiento científico también es una construcción social y está dado a una serie de acuerdos dentro de la comunidad científica. En el ámbito médico, en el ámbito de la discapacidad, existen clasificaciones sobre la discapacidad. En este caso, la última, y quiero preguntarte sobre eso, tiene que ver con la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud, que es de la Organización Mundial de la Salud, que es también, digamos, o sea, desde ella es que se parte con, digamos, se toma de base el tema de las clasificaciones funcionales dentro del deporte. Digo, ¿cuál sería, de cierta manera, mira, te voy a reformular la pregunta para que no se enroscara? ¿Cuál es la función que viene a cumplir dentro del deporte la clasificación funcional del funcionamiento, la discapacidad y la salud? ¿Qué función, qué importancia tiene dentro del ámbito del deporte para las personas con discapacidad? Y ahí también voy a remitirme en primer lugar, a mi experiencia personal cuando fui clasificado. Por mi situación singular, por mi diagnóstico de parálisis cerebral, alguien supuestamente conocedor de la temática en ese entonces, me clasificó como categoría S5. En ese entonces no me acuerdo bien bajo qué manual, bajo qué interpretación, pero sí me dijo que me clasificaba en una categoría más alta a la que podía yo acceder como deportista en ese momento, porque ella aspiraba a que me desarrolle mayormente para arriba. Entonces, creo que la clasificación funcional funciona justamente, valga la redundancia, como un falso sentido de garantía de justicia durante la competencia. En primer lugar, por el hecho mismo de que se supone que si estamos igualmente clasificados, vamos a tener las mismas posibilidades de ganar la competencia, lo cual resulta absolutamente absurdo porque en mis tiempos como deportista también yo podía tener determinada cantidad de horas y cuando competía con alguien internacionalmente, esa persona tenía su kinesiólogo, su fisiatra, podían tener muchas más horas que yo. Y entonces, por más de que estábamos igualmente clasificados, la desigualdad aparecía en la carrera. Entonces, funciona como un falso sentido de igualdad en la competencia por el hecho mismo de que, por más de que nos digan que tenemos las mismas posibilidades, sabemos que no las tenemos. Entonces, lo que hace es, me refiero a la clasificación funcional,
es entronizar, poner en el centro de la escena un saber médico que está fuera del cuerpo de las personas con discapacidad, en este caso puntualmente que son evaluadas, que dicen hasta dónde vas a poder llegar de acuerdo a la visión subjetiva de quien en ese momento te evalúe. Y esto lo uno, también en una situación puntual, que los mismos actores que me evaluaron en su momento como potencial competidor, terminaron diciéndome después en Ateneos médicos, porque daba la casualidad de que en esos tiempos seguía entrenando y me iba a hacer revisar cuestiones médicas en Ateneos puntuales, que no podían saber hasta dónde iba a llegar, porque cada vez que me ponían un límite, ellos mismos, a la otra semana, cuando iba al Ateneo, o al mes cuando volvía al Ateneo, y veían que ese límite, eso que me decían que no iba a superar, lo superaba, se desconcertaban. Entonces, lo que pone en tela de juicio esto es en realidad que estamos entronizando un saber particular que forma parte de muchos otros saberes que necesariamente no tienen voz. Es decir, aparece en la clasificación funcional, en la CIF, el entorno social. Y cuando vos vas a ser clasificado, o por lo menos en mis tiempos, cuando era clasificado como deportista, el entorno social no era considerado dentro de un deportista. Vos tenías que mostrar lo que podías hacer dentro de una pileta y a partir de eso te decían qué clasificación tenías. Si vos tenías una casa con calefacción o vivías en el medio del campo, no importaba a nadie, absolutamente a nadie. Y entonces me parece que lo que hace justamente las clasificaciones funcionales es emular un sentido de justicia que sabemos que en la realidad no pasa. Pero ese sentido de justicia es necesario para sostener el otro sentido y más importante, que es el sentido de la competencia. Si vos no emulás un sentido de justicia que sabés que no pasa, no podés sostener el sentido de la competencia. Y el sentido de la competencia sostiene a su vez un sentido de mercado, un sentido de superación personal, un sentido de ejemplificación, que sabemos que son mecanismos para justamente hacer que la sociedad funcione de una determinada manera en la que está incluida la exclusión de determinados sectores, como lo son las personas con discapacidad. Digamos que en este tipo de actividades también están al servicio de sostener la organización social que existe, de legitimar las prácticas sociales. No, por supuesto, digamos. Un clasificador funcional, una clasificadora es una autoridad. Y quizás muchas veces se encuentra por encima de profesores, de maestros. Hay cursos propios en el escenario que son de clasificadores funcionales para determinados deportes. ¿Sí? Entonces yo me imagino a esa persona cómo se presenta, cómo firma cuando toma un viaje. ¿A qué se dedica? Clasificador funcional. No sé, le podría decir que me clasifique el tiraje de gas de mi estufa. No, no lo sé, pero son lógicas al servicio de un mercado, de una disponibilidad de capitales que son asimismo excluyentes, porque uno depende de esa subjetividad, de esa interpretación de ese momento para entonces supuestamente aventurar un diagnóstico deportivo, ¿no? Lo cual es bastante atroz. Ahí aprovecho y te pregunto, desde tu experiencia como deportista, como profesor de educación física y como persona con discapacidad, si vos entonces sos un diagnóstico o qué sos. Yo diría que soy un pronóstico que nadie esperó, lo cual es bastante más complejo, ¿no? Porque en todo caso, en la mejor interpretación posible, el diagnóstico te ayuda a tener un mejor pronóstico. Desde el punto de vista de los cuidados, de la profilaxis, uno debe conocer determinados diagnósticos en lo posible para tener un mejor cuidado, no un mejor rendimiento deportivo, ¿sí? Porque si no, la cuestión pasa por otro lado.
La cuestión deja de ser un conocimiento de esa persona para cuidarla, para sostenerla, para aprender juntos, y pasa a ser un conocimiento informativo para ver hasta dónde puede explotar ese diagnóstico en términos de rendimiento. Y eso ya no es profilaxis, porque sabemos que cuando hablamos de determinados niveles de rendimiento, no nos estamos cuidando, estamos haciendo otra cosa, que no tiene que ver con el cuidado personal, que no tiene que ver con estrictamente con la salud. Digo, esto rompe un poco con la idea de que el deporte es salud. No, bueno, no todo deporte, no toda práctica deportiva es saludable, tiene que tener determinadas características. Entonces, yo como todas las personas tengo mucha información que ofrezco a simple vista. Muchas veces esa información eh, se interpreta a modo diagnóstico, pero las personas en general hacemos diagnósticos todo el tiempo en términos epistemológicos. Tenemos información, problematizamos y ahí aparece el diagnóstico. El diagnóstico en sí mismo aparece también cuando, por supuesto, vamos al médico, ¿no? Y en conjunto con la experiencia, cuando uno tiene alguna particularidad y va al médico y le pregunta, doctor, me duele la cabeza o me pasa esto, y el médico entonces da un diagnóstico y uno se tranquiliza porque sabe qué tiene, y entonces puede saber si tomar una pastilla y ya está. El problema es cuando uno va al médico y le da un diagnóstico que se vincula a la discapacidad, ¿no? Queda como intranquilo todo el tiempo, como queriendo saber en dónde encaja. Entonces les aparecen estas palabras que veníamos conversando: especial, caminos diferentes, capacidades diferentes. Le aparece una segunda categoría de ciudadanos o un grupo de ciudadanos desclasados. El diagnóstico es mucho más atroz en ese sentido que por ahí la frase que porta. Y esto lo quiero decir, o el diagnóstico que porta. Esto lo quiero decir porque muchas veces la temática de discapacidad es vivida como una tragedia social, cuando en realidad, si existe alguna tragedia social, en términos de la interpretación común y que hablábamos del modelo social, de esa tragedia somos todos responsables, y no aquel que porta, por decirlo de alguna forma, ese diagnóstico, esa interpretación puntual. Como también somos todos responsables si la persona en cuestión o las personas en cuestión llegan a un momento de reconocimiento, ¿no? Entonces, yo soy, por volver un poco a tu pregunta, un pronóstico que nadie esperaba. Porque nadie esperaba cuando a mi padre, a mi madre le dijeron que tenían un hijo con diagnóstico de parálisis cerebral, que sea profesor de educación física, o que se dedica a eso, ¿no? Eso quiere decir que el diagnóstico puede darnos información de un pronóstico, pero de un pronóstico que ni siquiera sabemos cuál puede ser. Bueno, eh, estoy viendo qué te respondo ahora que digo. Me parece muy interesante esta diferenciación que haces entre diagnóstico y pronóstico, porque justamente esta clasificación de la Organización Mundial de la Salud, digamos que se conoce como CIF, que es la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud, justamente en sus intenciones no está reducir la discapacidad al cuerpo estrictamente, sino comprender la discapacidad desde, digamos, un modelo biopsicosocial, entenderlo desde el funcionamiento, desde las barreras de una determinada persona que interactúa en la sociedad y con otras personas. Pero una cosa es la intención y otra cosa es lo que pasa en la práctica, en los hechos, ¿no? Justamente lo que estamos haciendo es discutir sobre eso. Entonces, digo, en el mundo, en el ámbito del deporte adaptado, donde lo que guía y organiza el deporte es la clasificación funcional que está basada y sustentada desde la CIF, digo, ¿qué lugar ocupa, o sea, qué función está cumpliendo hoy la CIF, digo, con sus categorías, ya sean diagnósticas o del funcionamiento? Digo, ¿estigmatiza o está al servicio de la persona con discapacidad?
Digo, o sea, lo que ofrece, como decís vos, es una suerte de estar al servicio en cuanto que permite brindar una serie de apoyos para cuidar a esa persona con discapacidad, para garantizarle una práctica deportiva, o simplemente para encuadrarla, etiquetarla y decir, hasta aquí puede dar, me sirve o no me sirve. Puede tener un buen rendimiento, puede hacer una carrera deportiva o no la puede hacer. ¿Cuál es el lugar que ocupa hoy la, la clasificación? O puede ocupar los dos, no sé qué te parece a vos. Yo creo que es un arma de doble filo. Y citando un poco como a nuestra amiga Pato Brogna, el problema es cuando nos toman los elementos y son usados en este doble filo, como diciendo, mirá cómo me ajusto a determinados parámetros o estándares que proponen las normas internacionales como la Convención, que tengo una interpretación posible llamada CIF, que está un poco mejorada, que intenta discutir cuestiones sociales y ser más justas en su evaluación, pero aún así sigue al mismo tiempo etiquetando, sigue encasillando, y es un arma de doble filo para los médicos, porque cuando vos te sentás, y yo lo he hecho en juntas de clasificación para otorgar el certificado de discapacidad, que se utiliza hoy la CIF, y he estado sentado al lado de médicos cuando hacían evaluaciones al respecto, y tienen una serie de baremos y de medidas en donde si te da determinado valor vas a acceder al certificado de discapacidad y si no, no. Entonces me parece que lo mismo, si bien no soy experto, no estoy metido en este momento del todo en lo que es el deporte adaptado, lo mismo sucede con el deporte adaptado en sí, ¿sí? Hay como una aproximación que pareciera desde lo discursivo, interpretativo, un poco más cercana a lo que serían consideraciones sociales respecto del futuro deportista, de la persona en cuestión, pero sin embargo, si esa interpretación se usa de una manera muy encorsetada, muy particular, ese deportista, esa persona en cuestión, no puede progresar. Aún así, ellos pueden tomar el discurso y decir, la CIF es una cuestión mejorada. Pero para mí viene a justificar el hacer clasificatorio, el hacer médico, el hacer funcional, con una versión más nueva, sería una 2.0 de lo que era la CIM, ayornada a los contextos de derechos actuales, pero tiene el mismo criterio de apropiación y de explotación, porque lo que está por encima de estas cuestiones puntuales es lo que uno podría definir como mercado de competencia deportiva, que existe para personas sin discapacidad y para personas con discapacidad. Entonces tenemos que tener como un ente rector digamos, que diga de qué manera uno puede ingresar al mercado, si puede ingresar. El problema es que hacer esa lectura atenta de alguna forma contra los valores que siempre la sociedad propugnó del deporte en sí mismo, ¿no? La pregunta sería, ¿el deporte integra, el deporte incluye? Bueno, pero ¿qué tipo de deporte integra? ¿Qué tipo de deporte incluye? Porque ahora hay algo muy puntual que me llama mucho la atención y que es que en términos de pandemia todo el mundo hace deporte, hace actividad física, todo el mundo estaba desesperado por salir, por hacer su práctica puntual. Algunos tenían la excusa de que competían internacionalmente, otros no, pero todo el mundo quería salir a hacer algo vinculado al movimiento. Entonces, si uno ve estos comportamientos sociales que muchas veces vienen o están vinculados a prácticas deportivas, no necesariamente uno podría decir que esos comportamientos son de buenos o de ciudadanos con conciencia colectiva, sino que muchas veces están más ligados a comportamientos de ciudadanos con conciencia individual propios de su práctica deportiva. La misma conciencia que aplican a su práctica deportiva en términos de rendimientos y de hacer lo que a ellos les parece justo para ganar la competencia, entonces se aplica a un sentido posible de la sociedad en términos de cumplir con determinadas reglas que supuestamente traen un beneficio colectivo.
Bueno, aprovechando esto o sea, retomando esto que estás diciendo, que lo habías comentado antes, en primer lugar lo que estamos haciendo es desnaturalizar un poco esta idea de que el deporte es naturalmente bueno, es naturalmente positivo, es naturalmente incluyente. De cierta manera, y lo que estás planteando que el deporte hoy como una mercancía más, digamos, como cualquier actividad al servicio del mercado, de determinados intereses económicos, de determinada organización social que sostiene cierta ideología, o sea, le termina siendo funcional que las personas con discapacidad hagan deporte adaptado, participen de deportes paralímpicos, o sea, porque hay una finalidad ahí, esto de transformarse en una especie de ejemplo para otras personas. En función de esto, te quiero compartir otra diapositiva y en función de eso, preguntarte sobre este tema o sobre esta idea. ¿Sí? Así que ahora te voy a compartir. Te la voy a leer, avísame si se ve. Ahí solamente veo un par de ángulos. Ahí está. Ahí la puedes ver. Bueno, te la voy a leer. Dice, no me quiten lo humano. Si lo extraordinario está más allá de lo humano, yo prefiero estar acá, en busca de ese destino común. Si lo extraordinario incluye también a lo humano, entonces no es extraordinario, es simplemente humano. Personalmente, y como seguramente todos y cada uno de ustedes, trabajo para la construcción de una sociedad extraordinaria en donde nadie deba hacer un esfuerzo extra para poder ser entendido, recibido y valorado en su condición humana. Y quien dice esto, creo que lo conoces, porque se llama Emiliano Naranjo. Sí, sí, lo conozco. Creo que bastante bien. Lo escribí hace tiempo y tenía que ver justamente con esto que hablamos en un principio, ¿no? Esto de lo especial. Vuelve un poco extraordinaria la situación, ¿sí? Lo que está fuera de lo humano es extra. Lo que está fuera de la Tierra es extraterrestre, ¿sí? Nosotros no usamos la palabra extrahumano. Sí usamos en algunas veces un superhumano, ¿no? Hubo una serie muy recomendada de gente que hacía cuestiones que parecían por fuera de lo humano, pero que tenían una explicación científica todas y cada una de ellas. Entonces, personalmente a mí, ubicar a las personas con discapacidad en lugar de ejemplo, en lugar extraordinario, en lugar de, me parece dos cuestiones. Por un lado, obsceno y por otro, excluyente. Y si vos, en principio, si vos lees las historias de aquellas personas que vos consideres tengan o no discapacidad, si tuvieron logros que podrías catalogar como extraordinarios o que te llaman la atención, seguramente el esfuerzo que hicieron por conseguirlo fue obsceno. Fue extremadamente despiadado en algún punto. Digo, una situación puntual es, yo litigué por más de 10 años y prediqué que las personas con discapacidad podemos ser docentes de educación física, lo sigo haciendo. Mucha gente cree que me va muy bien y yo estoy contento con eso, pero el esfuerzo que hice para llegar a ese lugar fue obsceno y no lo puede hacer todas las personas, porque justamente la política pública como principio de justicia, como garantía de derechos de todos los ciudadanos, debería disponer de los mecanismos para que ninguna persona haga un esfuerzo obsceno por llegar a donde quiere llegar o por participar a donde quiere participar. Cuando digo participar, cuando digo llegar, digo prácticas deportivas, digo prácticas competitivas, y eso pasa por el hecho mismo de que pareciera ser que el único lugar en donde las personas con discapacidad son socialmente bien consideradas, o casi uno de los únicos lugares, es el deporte. ¿Sí, no? Porque vos le presentás a tu novia o a tu novio, a tu papá o a tu mamá, y le decís, ¿es deportista?
y ya lo mira con otros ojos. Ahora le decís, no, la verdad que no trabaja, tampoco hace deporte. Bueno, las personas con discapacidad cuando no tienen laburo, pero son presentadas como deportistas, tienen otro rango social, otra categoría, que es distinta y sale de fuera de la mayoría de las otras posibles, ¿no? Si tenés discapacidad, primero una de las cosas que se presume es que no tenés laburo. Después pueden presumir que no estudiaste, que no te da la cabeza. Ahora, si le decís que sos deportista, ya hay otra visión. Ah, pero mira, a pesar de, juega las bochas. Entonces me parece que en esa expresión de lo positivo, en esa expresión que tiene el deporte positivo, ubica y da las posibilidades a las personas con discapacidad de ocupar un rol social poco frecuente que llevado al extremo también los invita a ocupar el lugar de ejemplo, ¿no? A veces comunicacionalmente. Eso Entonces, te iba a preguntar. Para que sigas con esta idea, ¿qué significa que un deportista con discapacidad sea un ejemplo o un modelo de superación? significa básicamente una cachetada en la boca a cada uno de nosotros, tengamos o no discapacidad. Digamos, los ejemplos son difíciles de seguir, son impuestos socialmente para inspirar o hacer sentir mal muchas veces a muchas personas que creen que teniendo todas esas posibilidades que el ejemplo aparenta no tener, no las están aprovechando, se conoce como porno inspirador en términos sociológicos, pero por sobre todas las cosas, y a mí me ha pasado, y me gustaría que lo piensen, la palabra ejemplo siempre va asociada a otras. Hay una muy particular que es de vida, ¿no? Entonces, los deportistas, las personas con discapacidad, con algún mérito, con alguna cuestión puntual, son ejemplos muchas veces de vida. Y cuando vos sos de vida algo, y además sos ejemplo, ya no te queda nada por hacer. Estás como ahogado, porque sos algo inmaculado, ¿no? Te volviste un objeto para ser puesto en exhibición, para que la gente se inspire, porque otro lugar social, porque el error, porque el fracaso amoroso, porque, no sé, las cuestiones mundanas que le pasan a todo el mundo, a vos no te pasan. Vos sos ejemplo de vida y tu lugar es ese punto en la vitrina, digamos. Y ese lugar, desde mi lugar personal, más allá de esto que te contaba de la sociología, del porno inspirador, es un lugar que te inmoviliza, que al contrario de la prédica de la educación física, te deja sin lugar. Y aquí una pregunta puntual. ¿Qué pasa con la vida de los deportistas paralímpicos, los deportistas de élite, en términos de discapacidad, cuando acaba su carrera deportiva? ¿A dónde van esos ejemplos de vida, más allá de quizás dar alguna charla motivacional? ¿Qué pasa con ellos? Porque si son ejemplos de vida, digamos, la vida sigue después de la carrera deportiva, pero pareciera ser que en la mayoría de los casos no. La vida se para, ¿no? Y entonces no te queda más nada por hacer y tenés que buscar otra forma de ser ejemplo. O hay gente que ha ganado una medalla en algún año puntual con mucho mérito y mucha significación y cada vez que tiene que presentarse o contar sobre su currículum dice, pero yo fui campeón en el año tal, y todo el tiempo cuenta el mismo relato, que es válido, pero en términos de ejemplo de vida muestra que su ejemplo de vida es a corto plazo. Y para mí, si hay algo ejemplar, es que justamente toda vida vale y nada es a corto plazo. Bueno, Emi, ya para cerrar y agradeciéndote obviamente el tiempo y el espacio, esta entrevista, digamos, en el marco de un seminario, de un curso de experto en actividad física, deporte e inclusión para personas con discapacidad. Digo, no sé si hay algo que te gustaría decirles a todos los estudiantes que el día de mañana son quienes van a estar a cargo o trabajando en proyectos deportivos
donde van a estar las personas con discapacidad. No sé, ¿alguna idea, algo que quisieras compartir? En principio, agradecerte el tiempo, agradecerte la posibilidad de decir lo que pienso. Digo, quiero dejar claro que en esta conversación pequeña dije absolutamente todo lo que pienso, de la manera en que lo pienso, y eso siempre está bueno. Y nada, como mensaje a los futuros gestores, ojalá podamos gestar cada vez más actividades en que las personas con y sin discapacidad hagan prácticas deportivas conjuntas. Que por supuesto las actividades de elite, de competencia puntual, son válidas en un marco singular y estrecho de la pirámide social y que van a seguir estando, pero necesitamos que también aparezcan las otras prácticas, esas que permiten que personas con y sin discapacidad puedan escribir biografías juntas y puedan hacerlo a través del deporte. Nada más. Bueno, muchísimas gracias, Emi. Ya después te tendré al tanto de las repercusiones de esta entrevista. Vale, gracias a vos, nos estamos viendo.